El país vive un momento esencialmente político, con un sustrato de problemas económicos importantes. Pero la política está en el centro de la preocupación e inquietud del venezolano. Hoy he invitado para este programa a un político socialista, dirigente nacional del PSUV, además gobernador del estado Aragua, Tarek El Aissami. Él tiene una trayectoria muy importante en este proceso e indudablemente que tiene muchas cosas que decir hoy. Bienvenido, Tarek. Muchas gracias, José Vicente. Me honra estar aquí contigo. Gracias. Mira, cada día es mayor la tensión en el país, ¿no? Eso es evidente. Hay la tensión, vamos a decir así, de carácter social por la situación de desabastecimiento y temas que conocemos suficientemente. Pero hay tensiones políticas también, sobre todo del lado de la oposición. La oposición ha fracasado hasta ahora en dos proyectos como banderas. Uno es el revocatorio. Digo fracasado porque todo indica que en el momento que estamos hablando no se observa una salida. Y el otro es la descabellada aventura de la oposición de pretender que en la verdad se le aplicara la Carta Democrática a Venezuela. Ese organismo regional desechó esa posibilidad. Es decir, que la oposición se está quedando prácticamente sin banderas. Hay otros aspectos que tienen que ver directamente, que seguramente explican lo que ocurrió en el curso de esta semana que acaba de terminar, con una marcha convocada especialmente que fue un rotundo fracaso en todo el país. ¿Tu opinión al respecto? Bueno, yo agregaría un tercer factor importante también, ¿no? Que también se enmarca dentro de esta línea histórica de fracasos de una derecha inconstitucional que ha estado al margen de la ley. Yo te diría, como tercer elemento, la negación al diálogo político. En toda sociedad democrática debe privar el diálogo entre todos los sectores sociales. Vemos una oposición que se ha negado a dialogar los temas esenciales de la nación. Un aspecto contra natura. Sin embargo, da cuenta de que tenemos al frente una oposición que no cree en el juego democrático ni constitucional. Nuestro análisis respecto a ello, que lo hemos evaluado con detenimiento, es que detrás de algunos sectores de la oposición existen poderes, grandes poderes económicos, teledirigidos o dirigidos desde el mismo imperio, y que tienen como propósito central es el derrocamiento del gobierno legítimo y constitucional que preside el compañero y hermano Nicolás Maduro. En tanto y cuanto sea ese el propósito de esta derecha, que también está de alguna manera sometida por un sector de la oposición, evidentemente su destino va a ser el fracaso. Se trata de un plan. Si me lo permites, tenemos que analizar el contexto de la situación política actual. No son, digamos, acciones aisladas. Todo deviene desde marzo, desde el infame decreto de Obama declarando a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad del imperio más poderoso que hay sobre la faz de la tierra. Eso marca el inicio de una estrategia que tiene, repito, como final, o pretende tener como final, ¿verdad?, salir del proceso revolucionario. Evidentemente luego se ha venido suscitando distintos eventos. La derecha venezolana ganó un proceso electoral el pasado diciembre sobre la base de una guerra no convencional, y así lo hemos denunciado. Nosotros jugamos a la política, jugamos a un proceso electoral
transparente, mientras que la oposición hizo todo lo que se le ocurrió para lograr ese objetivo, y lo logró. Sin embargo, luego que se hicieron del poder legislativo, se ha desencadenado hasta ahora un conjunto de acciones graves, y las podemos calificar muy graves, desde el primer discurso del presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, donde colocó una fecha de 6 meses para salir del gobierno constitucional, hasta la actitud apátrida, ¿no?, de la dirigencia de la oposición en solicitar la intervención extranjera y la aplicación de la Carta Democrática. Son eventos, repito, que desluce del campo democrático y político de ese sector. Nosotros hemos tenido que actuar con mucha firmeza en el marco de la Constitución y de las leyes para frenar toda esta embestida que tiene, repito, su origen, no es actualmente, su origen viene tramándose desde la partida física de nuestro comandante, querido y amado comandante Hugo Chávez, y estos 3 años han sido los 3 peores años que hemos tenido que resistir distintas acciones de desestabilización política, de boicot, de sabotaje, de guerra económica, y evidentemente detrás de eso está esta dirigencia que finalmente es convocada a un diálogo político y se niega a conversar con el presidente constitucional de un país para tratar de buscar soluciones puntuales a las necesidades que nuestro pueblo clama en las calles hoy día. Ese dato que tú agregas, yo comparto la gravedad de que una oposición, un liderazgo de la oposición, y sobre todo que un líder de la oposición, que además es presidente de la Asamblea Nacional, de un poder del Estado, se niegue a dialogar con el jefe del Estado. Eso no ocurre en ningún país democrático en el mundo. Es contra natura. Exacto. Entonces, ubico el problema, o mejor dicho, esta conversación en el siguiente contexto. De continuar, ¿por cuánto tiempo podrá la oposición mantener ese estatus mediante el cual participa en jornadas electorales, hace trabajo cívico, pero al mismo tiempo tiene la carta en la manga de la violencia, de la incitación a los militares a que actúen en un momento dado, a que sea una concertación entre una participación militar y una crisis social, un estallido popular? Es decir, esa es una carta que está marcada con la traición, pues, al sistema democrático y a las instituciones. ¿Hasta dónde es posible mantener esa ambigüedad? Fíjate, es un tema que es complejo en el campo de la oposición venezolana. Complejo, digo, por los intereses que ellos representan. No estamos al frente de una oposición, digamos, homogénea o con un liderazgo sólido. Evidentemente, hoy tienen un proyecto en común, ¿no?, que es tratar de derrocar el gobierno constitucional. Pero detrás de ellos, cada quien tiene una suerte de agenda particular. Si tú observas lo que ha ocurrido esta semana, que recién culmina con el llamado a las marchas de calle para exigir la fecha o la supuesta fecha para la activación de la solicitud constitucional de referéndum revocatorio, te das cuenta que solamente un partido político de lo que ellos llaman la MUD, quien está, digamos, al frente, y todos los demás partidos juegan al fracaso de ese partido político. Hay ya candidatos a gobernadores, candidatos inclusive presidenciales. Es decir, que esa ambigüedad tiende a ser más compleja en la medida que tú analices individualmente a cada partido político y a cada actor político de la derecha venezolana. Ahora, fíjate tú una cosa, Tarek, que es interesante. Mientras más debilidad muestra la oposición en la calle, el fracaso continuado de las manifestaciones, por ejemplo, su poder de convocatoria está reducido al mínimo, se intensifica la acción en el exterior,
La ofensiva contra Venezuela es brutal en el exterior. Y parece que la oposición ha decidido dar la batalla en el exterior y no aquí adentro. Desde luego, hay otras intenciones por detrás. Pero ese dato es curioso. Nunca habíamos tenido una oposición transnacional aquí en Venezuela. Nunca la hubo. Ni siquiera en la época de las dictaduras más sórdidas, ¿no? Pero al mismo tiempo hay que reconocer que en la oposición hay sectores democráticos. Eso es indudable. No toda la oposición es antidemocrática y golpista y terrorista y aventurera. ¿Por qué esos sectores no son capaces de reaccionar? Bueno, me permito inclusive darte algunos datos que no son públicos. La primicia. Unas primicias, ¿no? Nosotros hemos tenido conversaciones con algunos sectores de la derecha venezolana. Conversaciones políticas autorizadas tanto por el presidente como por la dirección del Partido Socialista Unido de Venezuela. Hemos explorado algunas vías para el diálogo político. Si alguien ha sido predicador con la palabra y con la acción para concertar una agenda común de diálogo y de entendimiento nacional, es el presidente Nicolás Maduro. Y eso nos ha permitido contactar a algunos sectores. Ciertamente coincido absolutamente con tu observación. Hay sectores dentro de la oposición venezolana que suponemos que juegan a la democracia, son sectores democráticos, respetan el mandato constitucional y así lo han expresado. Sin embargo, te lo puedo decir porque yo soy parte de ese equipo que ha contactado y hemos conversado con algunos dirigentes de la oposición. Llega un momento que o llega hasta un techo, ellos llegan hasta un techo, hasta un límite, y se trunca todo tipo de iniciativa exploratoria o cualquier tipo de oportunidad para sentar las bases de un debate nacional. ¿Qué lo frena entonces? Lo frena, repito, es el poder económico y los factores externos. Ese calificativo que tú acertadamente lo acabas de decir. Hay una suerte de dirección transnacional en el campo de la oposición venezolana. Y están limitados a la actuación o a la direccionalidad política desde el exterior. No son una oposición autónoma, independiente, responden a intereses económicos. Y eso evidentemente ha frustrado cualquier iniciativa de conversación. Nosotros hemos conversado con casi la mayoría de los dirigentes de la oposición venezolana, bilateralmente, colectivamente. Hemos hecho esfuerzos de todo tipo, horas y horas de trabajo, ¿no? Con agendas, un poco para buscar un factor en común y apostar en primer lugar a la paz de la nación. Evitar lo que estos factores de la violencia y del terrorismo han pretendido imponer como agenda a Venezuela. Seguir frenando ese escenario, ese supuesto o deseado, pudiésemos decirlo así, deseado escenario que tiene la derecha venezolana de arrastrar a todo este pueblo a prácticamente una guerra. En el marco de lo que tú estás diciendo, ¿tú crees que realmente en la MUD hay interés por la revocatoria? No, en lo absoluto, no lo hay. Yo creo que más bien, a la luz de los acontecimientos recientes, la MUD, que está impugnada inclusive, y ahora podemos hablar de ello, la que está más interesada, en salirse de la trampa y de este callejón, este atajo sin salida, que irresponsablemente algunos dirigentes de la oposición condujeron a sus sectores. La MUD no tiene interés en ir a un revocatorio. ¿Y con qué política trabajaría entonces? Fíjate, ellos han jugado a una suerte de doble moral, ¿no? Por un lado, expresan públicamente que la vía electoral seguirá siendo su sendero, pero por detrás vemos los sabotajes, las leyes impopulares que han pretendido aprobar en la Asamblea Nacional. José Vicente, te lo puedo decir, en cualquier país del mundo,
una ley como la que ellos presentaron, por ejemplo, la ley de amnistía, es perfectamente argumento esencial para disolver un poder. Eso es inadmisible en cualquier parte del mundo. Lo que ellos presentaron como proyecto de ley, que fue a la postre, digamos, calificado como inconstitucional, evidentemente lo menos que podemos decir de esa ley o de ese proyecto de ley, ¿verdad? Esa atrocidad que legitimaba todos esos métodos terroristas y le daba la mayor impunidad, digamos, en el tiempo histórico que tiene, o de vida democrática que tiene nuestro país. Un tema grave. Sin embargo, nosotros hemos de nuevo hecho esfuerzos para que se encarrile la oposición venezolana en el marco de la Constitución. Hay un mandato sagrado, José Vicente. Hay sectores que insisten, permítame sacar la Constitución, insisten en tratar de vulnerar el mandato sagrado de nuestra Carta Magna. Nosotros tenemos que insistir de nuevo. Hoy, te lo puedo decir, hoy tenemos una oposición al margen de la Constitución, actuando al margen de esta Carta Sagrada. ¿Cuál es nuestra obligación como demócratas, como patriotas? Es traer a la oposición venezolana de nuevo al juego político, al juego democrático, al juego constitucional. Y ante ello, José Vicente, no hay absolutamente ningún punto intermedio. O respetamos la Constitución o tendrán que enfrentar la justicia. Pero no podemos permitir que una derecha imponga una agenda condicionada al margen de la carta, de esta Carta Sagrada. Otros pueblos, te lo digo, otros pueblos, como es el caso de Chile, ha tenido, digamos, la lamentable tragedia que narrar todas estas situaciones desde el exilio, desde las cárceles, desde los cementerios, llorando a sus deudos, a sus muertos. Nosotros, por fortuna, no nos toca escribir como lo escribió Altamirano, una dialéctica de una derrota. Estamos denunciando todas estas acciones terroristas desde el poder político, inclusive preservando el poder político y garantizando la Constitución y la paz. Nosotros, cuando hemos tenido que recurrir a un proceso electoral, hemos ido a jugar limpiamente. No así lo ha hecho la derecha. Y sin embargo, por mandato de esta Constitución lo hemos asumido. Por lo tanto, tenemos que seguir haciendo esfuerzos, insistiendo una y otra vez para encarrilar, encauzar a la oposición venezolana en el marco de la constitucionalidad y que su actuación sea como tal. Por eso que tenemos que seguir los poderes públicos del Estado democrático venezolano afianzando cada vez más nuestra vocación y nuestra convicción democrática en respetar la Constitución y las leyes de la República. De lo contrario, se rompe todo tipo de juego. Vamos a hacer una pausa, Tarek, y al regresar vamos a hablar de la situación económica y la política, ¿no? ¿Okay? Seguro. Bueno.